una vez más usted se siente privilegiado por estar en su casa y que usted sabe y entiende por el Espíritu Santo de que es Dios quien lo ha convocado a este lugar. Usted no vino aquí porque le quedó tiempo o porque vino de paseo, usted vino aquí porque Dios lo trajo. Y lo trajo porque Dios necesita darle la palabra que Él preparó para este día. Así que dígale en este momento: Señor, tengo la urgencia, la profunda necesidad de disponer todo mi ser para recibir el mensaje de tu palabra. Aquieta mi espíritu. Quita, Señor, de mi interno y de mi entorno los distractores. Y dame, por favor, la capacidad de poder entender el espíritu correcto de la palabra que me vas a transmitir. Quita, Señor, esas aves espirituales que quieren venir a robar la semilla de mi terreno. Y permíteme, por favor, plantarla en tierra fértil para que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero pedirle que salude una vez más a la persona que está a su lado, regálele una sonrisa, dele la bienvenida. Si es una persona que usted no conoce, con mayor razón, hágalo sentir muy bien, como en casa. Si es alguien que usted hacía mucho tiempo que no veía, dígale: qué milagro volver a verle. Este es el milagro del día, gloria a Dios. Qué bendición tenerle con nosotros. Enviamos también un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que se conecta en nuestras redes sociales y que se disponen a recibir también la enseñanza del día de hoy. Vamos a preparar nuestro corazón y de verdad aquí desde nuestra casa Diseños de Vida les enviamos un abrazo y deseamos de todo corazón que las bendiciones del cielo y de la tierra se manifiesten en sus vidas. Gloria al Señor. ¿Qué tal si le da un aplauso de alabanza al Señor? Aleluya. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Seguimos en el propósito de encaminarnos hacia un crecimiento integral. Sueño desde lo más profundo de mi alma con ver a esta maravillosa congregación encaminados hacia esa meta, crecer. Este año, cuando vaya terminando el año, que podamos mirar hacia atrás y podamos tener la certeza de que sí crecimos. Amén. De que crecimos en todas las áreas, en todos los aspectos, y no que de pronto este año se convirtió en una rueda de, ¿cómo se llama? Rueda de ratas, sino que realmente sea una vida dinámica, una vida llena de unción y de poder, donde sentimos que estamos avanzando. Por eso quiero en esta mañana, obedeciendo el direccionamiento de Dios en mi corazón como pastor, hablarles de una temática que es muy importante que revisemos, y hoy yo quiero pedirte, amada iglesia, para que estés muy atento para lograr generar en tu mente y en tu corazón la diferenciación entre dos conceptos muy importantes, que de pronto usted los ha escuchado todo el tiempo y porque ya son tan conocidos se han convertido en paisaje y los ignoramos. Pero sí quiero, por favor, que en la medida que desarrollamos este tema, usted pueda hoy salir diciendo: ahora sí entiendo, esto es diferente de esto, y decido irme por este lado, obviamente por el correcto. Vamos a hablar hoy sobre los peligros de una vida religiosa. Diga conmigo: peligros de una vida religiosa. Y vamos a tomar como referencia bíblica un episodio que es muy conocido, no solamente dentro de la iglesia, sino a nivel mundial, y es el famosísimo evento de la Torre de Babel. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa experiencia que tuvo la humanidad? Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Voy a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, usted que trajo su Biblia en físico, busque allí, por favor, siga la lectura. Y vamos a estar muy atentos para poder recibir hoy este mensaje que tenemos en la palabra del Señor. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Diga conmigo: una sola lengua, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros:
vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Diga conmigo, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Quiero hacer una aclaración. La cita bíblica que leí no es de la Nueva Traducción Viviente, es de la Reina Valera 1960. Amén. Bueno, ok. Como decía, esta historia es muy conocida por todos, dentro y fuera de la iglesia, la Torre de Babel. Ahora, esta historia definitivamente muestra de manera perfecta los peligros de una vida religiosa. Yo quiero que usted vaya colocándose los anteojos para ver este segmento bíblico desde esa perspectiva. Vamos a ver el episodio de la construcción de la ciudad y su torre. Vamos a verla como la manera en la que podemos extraer algunos elementos de lo que puede vivir una persona cuando recorre el camino de la religiosidad. Iglesia, una cosa es la vida cristiana auténtica y otra muy distinta es la vida cristiana religiosa. Entonces, por favor, tenga en cuenta la claridad en estos dos conceptos: vida cristiana religiosa y vida cristiana auténtica. Amén. O yo la llamaría también vida cristiana victoriosa. Eso es muy importante tenerlo bien presente. El Señor Jesucristo nos habló de dos caminos que se pueden recorrer en cuanto a nuestro peregrinaje de fe. Y cada uno de estos caminos nos va a llevar a un puerto totalmente diferente. Vamos a leer entonces lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Tome nota de esta cita. Mateo 7, 13 y 14. Hoy tenemos problemas con las pantallas, pero bueno, esto no nos impide leer la palabra del Señor. Mateo 7, 13 y 14 dice en la Reina Valera 1960. Escucha lo que dijo Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, vamos a hacer aquí el paralelo. La puerta ancha y el camino espacioso, porque son dos elementos, puerta y camino. La puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición y por el cual muchos entran, es la vida cristiana religiosa. ¿Listo? Es la vida cristiana religiosa. En cambio, la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, y que pocos, esto me da escalofríos, y que pocos son los que la hallan, es la vida cristiana auténtica. Y quiero que ya empieces a hacer un sondeo para que logres hoy definitivamente detectar en cuál camino te encuentras: en el camino angosto o en el camino amplio, ¿sí? La vida cristiana religiosa está compuesta de reglas, está compuesta de ordenanzas, de rituales, pero rituales muertos, y está compuesta también de responsabilidades. En otras palabras, la vida cristiana religiosa está compuesta y atestada de obras
que hacen que nosotros nos sintamos con la esperanza de que por hacer esas obras, las puertas del cielo nos van a ser franqueadas y mereceremos ir a estar allí. Eso es lo que hace el espíritu de una vida cristiana religiosa. Ahora, en cambio, la vida cristiana auténtica se basa en nuestra fe. ¿La fe en qué? No en unas obras, sino en una persona. Pero sí en una persona que hizo una buena obra, una perfecta obra. ¿Saben de quién estoy hablando? De Jesucristo. Ahora, varios aquí pueden estar diciendo, pastor, esto es como el ABC del Evangelio, esto es lo obvio, todos lo sabemos. Pero te vas a dar cuenta ahorita más adelante que vale la pena prestarle atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. La vida cristiana auténtica basa nuestra fe no en obras, sino en una persona cuya obra realizada a nuestro favor fue suficiente y fue perfecta para nuestra redención. Esto quiere decir entonces que el cristianismo auténtico valida la gran importancia de establecer una relación personal con esa persona. Entonces, la vida cristiana religiosa le da valores a las obras. La vida cristiana auténtica le da valores a las relaciones y específicamente a nuestra relación con Dios. Esa persona es obviamente Jesucristo, el Hijo de Dios. La vida cristiana religiosa pone su énfasis o pone su atención en lo que yo hago para Dios. Eso es lo que hace la vida cristiana religiosa. Me enfoco en lo que yo hago para Dios. Mientras que la vida cristiana auténtica pone su énfasis en lo que Dios ya hizo por mí. ¿Nota la diferencia? Entonces, el camino religioso todo el tiempo te está enfocando y te está presionando es con lo que debes hacer para Dios, ¿sí? En cambio, la vida cristiana auténtica te enfoca en lo que Dios ya hizo por ti, ¿sí? Por eso es que la vida cristiana auténtica se caracteriza por una impresionante libertad en Cristo Jesús. La religiosidad en sí, entonces, podríamos decir que es un esfuerzo, mientras que el cristianismo auténtico es un regalo. ¿A usted qué le gustaría más? ¿Tener que esforzarte todo el tiempo para tratar de lograr algo? ¿O más bien recibir sin esfuerzo un regalo maravilloso? Ahora, algunos dirán, no, pero esto tan bueno no creo que den tanto, ¿cierto? Ahí es donde está el problema con el espíritu religioso, que el espíritu religioso no es capaz de aceptar la grandeza del Evangelio. Que tú no tienes que hacer nada, Dios ya hizo todo. Lo único que tú tienes que hacer es disponerte a recibir. Pero el problema es que para poder recibir lo que Dios ya nos dio, tenemos que acercarnos delante de Él. Y cuando nos acercamos delante de Él, nos damos cuenta que somos polvo, de que estamos atestados de pecado, de que somos indignos delante de Él. Pero lo más lindo es que si damos ese paso riesgoso de ser vulnerables delante de Dios y de vernos tal cual somos en realidad, y después decidimos humillarnos delante de Dios y decir, Señor, definitivamente sin ti no soy nada, ahí sí recibiríamos verdaderamente el poder de la gracia. Pero la religiosidad medio empieza a ser confrontada con la depravación de nuestra vida, se devuelve y dice, no, yo voy a mirar es más bien cómo me esfuerzo y voy a mirar a ver cómo hago las cosas de la mejor manera para poder ganarme el favor divino, para poder sentirme buena persona. Ese es el espíritu religioso. Todo el tiempo está comulgando con esa crisis. Quiero cada día ser mejor persona. Pero ¿con qué intención? Con la intención de que Dios lo ame, de que Dios lo acepte, de que pueda ir al cielo. Ahí es donde está el problema de la religión cristiana o de la vida cristiana religiosa. ¿Por qué gusta tanto el camino de la vida cristiana religiosa? Mire, la religiosidad es tan pero tan atractiva. Por eso es que el planeta está inundado de religiosidad, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tipos. Es tan atractiva porque la religiosidad nos lleva a sentir lo que nos gusta
¿Y qué nos gusta sentir? Nos gusta sentir que nosotros somos autosuficientes, que nosotros podemos ayudarle a Dios, que nosotros podemos darle un empujoncito a Dios para que haga lo que nosotros pensamos que Él debe hacer. El espíritu religioso siempre va a buscar la manera de colocar a Dios en un marco, de cuadricularlo. Dios debería hacerme este milagro de esta manera. Dios debería ayudarme ahora que es que lo necesito. Y empezamos a hacer hasta como le sucedió a Marta. ¿Recuerdan a Marta? Atareada y turbada con tantas cosas, y esto la llevó a un momento donde se sintió con toda la autoridad y con todo el derecho de ir a regañar a Jesús, porque le habló descomedidamente. Ese es el espíritu religioso. El espíritu religioso nos hace sentir capaces y nos facilita para cuestionar a Dios del por qué no ha hecho lo que yo creo que Él debería haber ya hecho. El espíritu religioso siempre pone en duda las actuaciones de Dios cuando no están de acuerdo a lo que yo pienso que debería hacer. Es tan pecaminoso el espíritu religioso porque atenta contra la misma autoridad y soberanía de Dios. Nos gusta hablar más de las cosas que hacemos para Dios que de pronto dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos gusta ufanarnos más. Es que mire, es que yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí busco de Dios, yo sí soy juicioso, yo sí diezmo, yo sí evangelizo, yo gano almas. Nos encanta dar a conocer nuestras obras para Dios. Pero ¿cuántas veces no hemos querido en realidad dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros? Si sacáramos una lista de lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo a nuestro favor, como dice el salmista, no nos alcanza el tiempo. Toda la noche llega la mañana y todavía seguimos hablando con Él de sus maravillas y de sus bondades. Entonces el espíritu religioso al principio se va a presentar con la máscara de que se enfoca en Dios. Por eso es que fácilmente podemos caer en el espíritu religioso, porque al principio muestra una forma pietista, llamémosla así, piadosa, llamativa. Pero cuando ya nos metemos en ese camino, poco a poco, sutilmente, empezamos a detectar que ya no se trata entonces de Dios, ya no se trata de Él y su gloria, sino que ahora se trata es de mí. Ahora Dios tiene que girar en torno a mí, a mis necesidades, a mis proyectos, a mis intenciones, a mis crisis. El verdadero cristianismo, el auténtico cristianismo, nos lleva a centrarnos en Dios. Por eso dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es un espíritu de negación. Pero el espíritu religioso va a querer que la carne sea la que vaya ¿qué? Tomando vida. Por eso es que Pablo incorporó el concepto de el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Los dos caminos ahí están. El cristianismo que se vive en la carne es el cristianismo religioso, porque se enfoca en las obras de nosotros, en el sudor humano, en el esfuerzo humano. El cristianismo auténtico, que es el verdadero cristianismo victorioso, es el cristianismo que nos invita a morir a nosotros mismos cada día, a crucificar nuestra carne delante de Dios, para que la vida de Jesús sea la que verdaderamente se manifieste en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Y entonces, cuando poco a poco empezamos a recorrer ese camino, o entramos por esa puerta y recorremos ese camino amplio, del cual muchos hallan ese camino, entonces nos empezamos a dar cuenta que el centro de atención de todo lo que hacemos ya es apuntando a nuestros logros, a nuestra gloria, a nuestro orgullo, ¿sí? Y terminamos diciéndole a Dios que Él tiene que servirnos. De pronto no se lo decimos verbalmente, pero con el estilo de vida sí estamos diciéndole ese mensaje. Iglesia, en la Torre de Babel vemos uno de los primeros intentos de alcanzar a Dios con el esfuerzo o con el sudor humano. Noten, en el pasaje dice que hubo un momento donde ellos entonces se reunieron y dijeron: vamos a construyamos una ciudad
y en medio de la ciudad hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Ahí ya está simbolizando el deseo del hombre. ¿Para qué? Para tratar de acercarse a Dios. Recuerde que hacía pocos años había ocurrido el diluvio. Sin embargo, vemos años posteriores que el pecado en el ser humano sigue ahí creciendo. Entonces ellos dirían, bueno, ya vimos la severidad del castigo de Dios, entonces vamos ahora a hacernos una torre que llegue hasta el cielo, por si de pronto vamos a ser esparcidos. Entonces aquí encontramos el esfuerzo o el sudor humano. El espíritu religioso no le importa tanto conectarse con Dios. Lo que le importa es poder presentarse delante de Él y mostrar sus obras. Ahí se encuentra el espíritu de rebeldía, de rebelión. Y hay tres cosas que encontramos en este pasaje que ocurren cuando adoptamos una mentalidad enfocada en lo que nosotros hacemos para o por Dios. Y quiero que no me malentienda, porque alguno puede decir, o sea que yo no necesito preocuparme por hacer cosas para Dios. No descontextualice lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Una cosa es cuando te dispones a servirle a Dios, a hacer la obra que Dios te ha encomendado, a ser obediente y a hacerlo de corazón para el Señor. Y otra cosa es cuando cualquier cosa que tú estás haciendo para el Señor, lo haces con la motivación para que Dios te ame más, para que Dios te haga un milagrito, para que Dios, por ejemplo, el tema de los diezmos y las ofrendas. Cuidado cuando usted se pone a dar un diezmo o una ofrenda, pero diciéndole a Dios con antelación, mira Señor, te voy a dar esto, pero ya sabe, me tienes que bendecir. No, es un error, eso se llama religiosidad, y así no funcionan los diseños de Dios. Nosotros no damos a Dios para que nos bendiga, nosotros damos a Dios porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La motivación cambia. Cuando yo sirvo a Dios porque estoy tan agradecido, tan apasionado por lo que Él ya hizo por mí, que digo, lo mínimo que puedo hacer es ser diligente en hacer su obra, en honrarlo con mi servicio, pues esto verdaderamente glorifica el nombre del Señor y edifica nuestras vidas. Pero cuando yo estoy haciendo algo solamente con la intención o con el deseo mezquino de que, bueno, sobreentiende que mire cómo me estoy sacrificando para Dios, pues Él también tiene que bendecirme, Él también tiene que hacerme este milagro. No, así no funciona, eso se llama religiosidad. Y nosotros tenemos que tomar una decisión frente a estos dos caminos. ¿Qué camino vamos a recorrer de aquí en adelante? ¿El camino de la vida cristiana religiosa o el camino de la vida cristiana auténtica? Otra vez, ¿el camino de la vida religiosa, vida cristiana religiosa, o el camino de la vida cristiana victoriosa, auténtica, en el nombre del Señor? Entonces, rápidamente, mis hermanos, les voy a entregar esas tres cositas que logré encontrar en el texto y que básicamente terminamos nosotros incurriendo o cayendo en ellas cuando decidimos adoptar una mentalidad donde nos enfocamos es en hacer cosas para Dios, para que Él nos ame, para que Él haga el milagrito que necesitamos. Lo primero que ocurre es que entonces nos hacemos un nombre. Diga conmigo, nos hacemos un nombre. Dígalo. Nos hacemos un nombre. Génesis capítulo 11 versículo 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En el texto nos damos cuenta que es muy clara la intención de todas estas personas. La intención no tiene nada que ver con hacer algo para glorificar a Dios. La intención es muy clara. Ellos quieren hacer y reunir todo un esfuerzo, un macro esfuerzo, para poder hacerse un nombre, ¿sí? Para poder al final decir, mire, esto fue por nuestro esfuerzo, esto fue por mis capacidades, esto fue porque, mire, yo le metí la ficha a esto. Eso de hacernos un nombre significa crear la necesidad de exaltarnos a nosotros mismos. Esto de hacernos un nombre es querer formar algo de lo que podamos estar orgullosos y luego mostrarlo a los demás. Qué pecaminoso es eso. Solo que hoy día, con toda la
filosofía que está permeando la iglesia se muestra más bien como algo loable, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están infundiendo: tú puedes, tú eres capaz, tienes potencial. Y resulta que el verdadero evangelio te dice: tú no eres nada. Sin Dios no eres nada. Y eso choca terriblemente hoy frente al humanismo y frente al hedonismo. Y por eso es que hay una cantidad de creyentes que odian congregarse donde se les predica verdaderamente el evangelio, pero están supremamente fascinadas con iglesias donde todos los días que se les predica la Biblia están retroalimentando el ego. Este sí es el mensaje que me gusta, me hace sentir bien, qué rico, chévere, listo, esto era lo que necesitaba yo tener para enfrentar mis miedos, Pero cuando la palabra de Dios empieza a confrontarnos con esas áreas oscuras, donde yo y solamente yo sé que tengo serios problemas, donde ni siquiera mi cónyuge, menos mis hijos, saben que yo tengo debilidades, y resulta que viene la palabra y me confronta, ahí sí me pongo digno, me ofendieron, y entonces renuncio al tratamiento que directamente Dios quiere hacerme. ¿Por qué? Porque lo que queremos hoy es hacernos un nombre. Lo que más queremos cuidar es la reputación. Lo que más queremos es que la gente nos reconozca, nos respete. Y todos lidiamos en nuestro entorno en el cual nos desenvolvemos, lidiamos con esa lucha, ¿sí o no, iglesia? ¿O soy solamente yo? Todos en la realidad del escenario donde nos tocó desenvolvernos en la vida, luchamos con ese deseo de que nos reconozcan, que nos traten bien, que nos respeten, ¿sí? Que cuando nos llamen por nuestro nombre, hombre, que se sienta que realmente es un nombre respetable. Y cuando alguien de pronto no nos da ese respeto al que estamos acostumbrados ya a construir en nuestra vida, nos sentimos mal, nos sentimos como: entré en la depre, porque esa es la moda ahora, ¿no? Ahora por todo nos deprimimos. Pero es ¿por qué? Porque estamos sobreenfocados en hacernos un nombre. Tenemos la necesidad de hacer algo que eleve y que valore nuestra autoestima, pero que también lo vean y lo admiren los demás. Si yo me esfuerzo por hacer algo y nadie me da un like, hoy hay muchos jóvenes y adolescentes que están en depresión porque subieron algo en Instagram y recibieron muy poquitos likes y se deprimen por eso. Y no solamente adolescentes, adultos también. Entonces ya estamos en una obsesión por tener la aceptación, que todo lo que yo haga, así sea una burrada, todo el mundo tiene que estar dando like. Y si alguien hace un mal comentario, entonces ese comentario tiene el poder de tirarme al piso, de resquebrajarme. ¿Por qué? Porque estamos supremamente enfocados en nosotros. Yo pregunto en esta mañana, iglesia, ¿qué o quién está en el centro de este proyecto de construcción? ¿Cuál proyecto de construcción? Su vida. La vida que estás construyendo, ¿la estás construyendo para a la postre hacerte un nombre propio? ¿O realmente tu vida, la que estás construyendo, es para que glorifique el nombre del Señor? Lo más probable es que si realmente quieres glorificar a Dios, vas a recibir muchos de parte de la gente, ¿sí? No va a gustar. Nosotros nos movemos en las redes, hermanos, y esto lo vemos a diario. Prédicas impresionantes, prédicas de hombres de Dios verdaderamente que tienen la revelación del auténtico evangelio. Las vistas son mínimas. Pero prédicas, coaching, enseñanzas de automotivación que las barnizan con la Biblia, millones de vistas, porque así de mal estamos. Porque lo que estamos buscando en cualquier escenario en el que nos movamos o conduzcamos es edificar o construir un nombre para nosotros. Eso de darle la gloria a Dios, eso de que Dios sea glorificado, eso dejémoslo para los de antes. Aquí lo que necesitamos es construir un nombre. No, mis hermanos, eso no es lo correcto. Ahora, es como si creyéramos a ciegas el dicho que dice, ojo con este dicho: hacer lo que quiero hacer resultará en ser lo que merezco ser. ¿Ustedes creen que eso es verdad?
¿O es mentira? Otra vez, hacer lo que quiero hacer resultará en ser lo que merezco ser. ¿Sabían que esa es una enseñanza muy fuerte de la nueva era? La nueva era está motivando al ser humano a que, obviamente, enfócate en lo que dicte tu corazón. Eso es lo que hoy día es lo que más tiene fuerza, esa filosofía. Haz lo que dicta tu corazón. Pero se le olvida a quien de pronto adopta ese dicho, que la Biblia dice todo lo contrario. Sobre toda cosa guardada. Y si hay algo que es realmente engañoso en el ser humano, ¿qué es? Más que todas las cosas, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿El único que lo conoce? Fíjese que ni siquiera la misma persona que tiene ese corazón lo conoce. Vive engañada por sí mismo o por sí misma. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto no es verdad. Hacer lo que quiero hacer resultará en ser lo que merezco ser. ¿Cuánta gente ha querido hacer lo que quiere hacer porque quiere darle rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, y termina fracasando en la vida? Fracasando completamente en la vida. Cuando hacemos algo solo porque queremos ser famosos o porque queremos alcanzar grandeza, pues simplemente estamos buscando suplir una carencia emocional o llenar un faltante relacional del pasado. Algo sucedió, algo no se logró construir en nuestra vida de infancia y entonces estamos teniendo problemas. Ahora, yo respeto con todo mi corazón a los siervos de Dios que tienen mega iglesias, pero también soy consciente que muchos de ellos que están ahora en ese nivel, ¿sabe por qué han logrado lo que han logrado? Porque hicieron del ministerio precisamente la herramienta para poder llenar faltantes y carencias emocionales. Y eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Y por eso es que lamentablemente uno ve que hay iglesias que crecen en menos de nada, crecen numéricamente. Estoy hablando netamente de la parte numérica. En cuestión de meses hay una explosión y duran unos corticos años y después viene un golpe impresionante en el líder, ¿sí? Porque no trabajamos realmente en construir el nombre del Señor. Queremos es construir nuestro propio nombre. Nos enfocamos es en lo que yo quiero suplir, en lo que yo quiero satisfacer en mi ser. Y la vida cristiana auténtica se vive es para la gloria de Dios. No se vive para yo sentirme bien. Es más, muchas veces te vas a sentir mal, pero hay que seguir adelante. Y muchas veces te van a tratar mal, pero hay que seguir adelante. Porque lo que Dios espera de nosotros es fidelidad delante de su presencia. En cuanto a este primer punto que estoy diciéndote, mi hermano, yo creo que la vida cristiana auténtica vive en la premisa que se conoce como Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Solo para Dios la gloria. Y esto no es algo que se inventaron los reformadores en el siglo XVI, una de las 5 solas, Soli Deo Gloria. No, eso está en la Biblia. El cristiano auténtico tiene en cuenta lo que dice el Salmo 115, versículo 1. Tome nota de este texto, por favor. Salmo 115, versículo 1. Hágalo su lema en la vida. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Yo creo que esto merece un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Solo la gloria para el Señor. Pero el segundo elemento que encontramos acá en esta historia de la Torre de Babel, cuando empezamos a desear hacer cosas para Dios con la motivación incorrecta, es que terminamos sacando a Dios de la escena. Diga conmigo, sacamos a Dios de la escena. Génesis 11, versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando dice y descendió Jehová, ya nos estamos dando cuenta de que Dios estaba fuera del proyecto, ¿cierto? Lo que pasa es que Dios chequeó y miró de lejos y dijo: y esta gente está pero empecinada
en hacer algo que se propusieron hacer, pero no contaron conmigo. Entonces, ¿qué decidió Dios? Descender para ver de primera mano lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban edificando los hijos de los hombres. Entonces sacaron a Dios de la escena. Eso es lo evidente que encontramos entonces en este pasaje. Ignoraron completamente a Dios en sus planes. Ahora, en ningún momento esta gente decidió consultar a Dios para recibir su consejo. Y a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. El espíritu religioso siempre va a buscar la manera es de ignorar a Dios. El espíritu religioso tiene claro lo que Dios espera que se haga, pero no quiere hacerlo. Y por eso busca siempre alejarse. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando comieron del fruto? El espíritu religioso inmediatamente lo llevó a ¿qué? A buscar hojas de higuera para tapar su vergüenza y huir de Dios. Dios era el que los visitaba en el huerto en las tardes, y ahora volvieron a escuchar la voz de Dios, y esta vez entonces, por el espíritu religioso, huyeron de Él. No querían estar cerca de Dios, querían huir completamente de su presencia. ¿Sabe que es muy triste, iglesia, ver hoy día cómo continuamos los seres humanos ocupando nuestra corta existencia en hacer diariamente planes sin consultar con Dios, ni mucho menos sin buscar su ayuda? Nos sentimos tan autosuficientes porque estamos tan autoconvencidos de que esto es lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero lograr. Y si a veces por ahí barnizamos el plan con oración, la oración que hacemos es una oración completamente manipuladora. Mira, Señor, tú sabes que estoy ayunando por esto, Señor. Mira, Señor, que estoy haciendo un tiempo de oración para que tú me respondas. Pero son oraciones que van con una motivación completamente satánica, una motivación de manipulación. Nosotros, cuando tenemos planes y proyectos, lo que tenemos que decirle a Dios: mira, esto es lo que surgió en mi mente, Señor. Ahora necesito que me confirmes si esto es de ti o es de mi carne. Muéstrame tu plan, confírmame tu voluntad en esto. No quiero sacarte de la escena, Dios, por el contrario, quiero que estés presente. Pero eso sí, si el Espíritu Santo, en medio de todo tu plan, que de pronto ya tienes bien claro, te muestra y te confirma que vas por el camino errado, te aconsejo que abortes el plan. Te aconsejo que no sigas en esa dirección. Pero el espíritu religioso, si nos está dominando a nosotros el espíritu religioso, créame que entonces, sencillo, aborta es la voz de Dios para poder seguir construyendo su propio plan. Hermanos, el peligro de esta actitud es que vamos a terminar haciendo exactamente lo opuesto a la voluntad de Dios. Cuando salió Noé con sus hijos y con su esposa y la esposa de sus hijos del arca, Dios le dio allí en Génesis capítulo 9 versículo 1, le dijo lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, o sea, espárzanse, ¿cierto? Pero en el capítulo 11 de Génesis, versículo 6, vemos a los descendientes de Noé que están planeando hacer exactamente lo contrario al mandamiento del Señor. Ellos más bien lo que quieren es que mantenerse ahí, en un solo lugar. No quieren poblar la tierra. Lo que está sucediendo hoy día, ¿cierto? Hoy abiertamente las élites quieren ir en contra del mandamiento del Señor, que es llenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, ellos tomaron el sojuzgarlo para ellos, pero eso de llenar la tierra, no, eso no es bueno. La tierra es más bien para unos pocos. Y entonces se han inventado una cantidad de cosas tan inhumanas para poder disminuir la población humana. Algo totalmente contrario a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que la tierra sea llena de seres humanos. Amén. 8.000 millones de seres humanos es mucha población en el planeta. Y usted puede decir: claro, sí, pastor. Usted dice sí porque lo han adoctrinado y le han hecho creer que eso es demasiada cantidad de gente. Y entonces, para justificar esa tesis, dicen: pero es que mire, casi no hay agua, casi no hay recursos. ¿Pero por qué razón casi no hay agua, casi no hay recursos? Porque están mal distribuidos. ¿Y quiénes son los que mal distribuyen los recursos? Los mismos que están diciendo que hay superpoblación. Y entonces nos hacen creer
que eso es cierto, que esto del calentamiento global, y entonces ya todo el mundo cree que eso es científico, y resulta que eso es una doctrina, para poder justificar todas las barbaries que se están haciendo y que se van a empezar a hacer en los próximos años. Iglesia, hoy más que nunca seguimos viendo que realmente cuando se vive en un espíritu religioso, lo que más se quiere es sacar a Dios de la escena, porque el hombre lo que quiere es dominar el planeta, quiere hacer las cosas a su manera. Dios no lo colocó aquí como dueño, Dios lo colocó aquí como administrador. Ese es el peligro cuando nos sentimos dueños de las cosas o dueños de las personas. Cuando sacamos a Dios de la escena, fácilmente nos salimos de la voluntad de Dios. La vida cristiana auténtica toma como premisa, muy importante en el campo de los planes, lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 15. Otro lema que debemos tener en nuestra vida. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, en lugar de presumir, más bien dependamos de Dios, ¿sí? En lugar de sentirnos dueños de nuestra vida y de que yo puedo planear mi futuro y yo puedo decidir muchas cosas sin Dios, más bien vayamos en oración y digámosle: Dios, esto es lo que hay en mi corazón. Si es tu voluntad, si es lo que tú quieres, entonces nos darás la vida, nos prestarás la vida y lo haremos. Si no, estamos en tus manos, te pertenecemos. Y cuando uno vive desde esa óptica, mis hermanos, uno vive más tranquilo, porque uno no vive controlando, uno vive disfrutando. ¿Usted quiere vivir controlando o disfrutando? Disfrutando, ¿cierto? Fuimos diseñados, fue para disfrutar de la vida. Por eso el Señor no nos prohibió en el Edén comer del fruto de la vida. Nos prohibió fue comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando ellos comen del árbol de la vida, es que el Señor muestra gracia y misericordia y dice: saquemos a esta gente de aquí, no vais a que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en ese estado, sin poder llegar a ser redimidos. Termino con el tercer punto, y este sí es delicado, mis hermanos. Bueno, los dos anteriores también. ¿Cuál es el primer punto que estuvimos mirando? Nos hacemos un nombre. Y entonces, al hacernos un nombre, ¿qué pasa con el segundo? Sacamos a Dios de la escena. Y entonces el efecto de sacar a Dios de la escena es que quedamos sin el respaldo divino. Ese es el tercero. Quedamos sin el respaldo divino. Génesis 11 versículos 7 y 8 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Iglesia, en la vida religiosa hay un dicho muy popular, que algunos hasta lo dicen como si fuera un versículo de la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. ¿Eso es cierto? Yo he tenido varias experiencias de personas, ¿no? En ese momento me da una risa que tengo que guardarla, ¿no? Bien guardada por respeto. Pero es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, le dicen a uno. Pero yo puedo desbancar este argumento con el mismo texto que acabé de leer, o el evento de la Torre de Babel. Esta gente se estaba ayudando, ¿sí o no? Estaban trabajando, se unieron todos, hicieron un plan impresionante para poder edificar una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Ahí ellos estaban ayudando. ¿El Señor les ayudó? ¿Por qué no les ayudó? Pues la respuesta la estudiamos en el punto anterior. Sacaron a Dios de la escena, no lo consultaron y entonces se obsesionaron por construir un propio nombre. La obra que se hace sin el respaldo divino, más temprano que tarde quedará incompleta y arruinada. Por muy bonita que parezca, por muy noble que pareciera, si Dios no está ahí avalando y si Dios no está presente en esa escena, no habrá fructificación ni bendición. Nosotros sin la ayuda de Dios no somos nada. Pero escúchame esto, y con esto voy terminando. En realidad, Dios ayuda a los que reconocen que no pueden ayudarse a sí mismos.
serio, pastor? La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, al prepotente, al autosuficiente, al que dice es que yo sí puedo, es que yo, y habla con garbo, ¿cierto? A ese, y hasta ahora también con garbo, a ese Dios lo mira de lejos. Pero ¿sabe qué dice con respecto al humilde? Lo atiende. ¿Sabe qué es atender? Ayudar. ¿Cuántos quieren recibir la ayuda de Dios? Entonces seamos humildes. Ahora, escúcheme algo también importante. Yo no necesito para ser altivo, para ser arrogante, yo no necesito levantar la voz y hablar mal y de pronto despreciar a la gente. Yo soy altivo cuando teniendo un problema, cuando estando en una dificultad, no busco ayuda, no busco a Dios. La propuesta del evangelio, la propuesta del cristianismo auténtico te dice: reconoce que realmente sin Dios no eres nada. Ahora Jesús corroboró esta tesis tan poderosa del reino de Dios. Por eso dijo en Mateo 5:3: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Wow. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu terrible necesidad? Quita tus mugrosas manos, discúlpeme la expresión, quita tus manos que están sucias y que están afectadas por el pecado. Porque cuando nosotros pensamos hacer nuestras buenas obras, Dios las ve como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia están haciendo referencia a los vestidos de los leprosos. Si usted en algún momento ha podido en primera instancia observar un vestido de un leproso, está lleno de sangre, está lleno de pus, ¿sí? Y un olor fétido. Así ve Dios nuestras obras más excelsas, nuestro mayor esfuerzo que hacemos para que Dios nos oiga, para que Dios intervenga. Dios lo ve como algo putrefacto. Y nosotros convencidos por el espíritu religioso de que Dios tiene que obrar, Dios tiene que responder, porque es que míreme cuánto sufro, mire cuánto me está pasando. Pensamos que Dios se conmueve por la cantidad de sufrimiento que tenemos. Eso no mueve el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es un hombre, una mujer de fe. ¿Pero qué es fe? Fe no es torcer el brazo de Dios para que haga lo que yo quiero que él haga. Fe es caminar en lo que Él ya habló y en lo que ya hizo por nosotros. Amén, hermanos. Esta es la filosofía que pregona el cristianismo auténtico. Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Reconozcamos a diario, hermanos, la pobreza espiritual que tenemos, y así vamos a poder accesar a las riquezas maravillosas del reino de Dios. Así que hemos estudiado en esta mañana el pasaje bíblico de la construcción de la Torre de Babel. 3 peligros de una vida religiosa. Número 1, nos hacemos un nombre. Número 2, sacamos a Dios de la escena. Y número 3, que es lo peor, quedamos sin el respaldo divino. Quiero decirte a ti, mi amado hermano, amado cristiano, tú que dices que amas a Dios, que eres seguidor de Dios, que oras a Dios, si en verdad eres seguidor del Señor, no vivas más con tu orgullo, no vivas tu vida con orgullo religioso. Y si estás batallando con este pecado de la autosuficiencia, pero que de pronto tú la pintas más bien como de humildad falsa, regresa a la cruz y busca el perdón que Dios brinda de manera verdadera a quienes se humillan delante de Él, a quienes lo buscan de todo corazón. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a restaurar tu comunión con el Espíritu Santo. Y cuando restauramos nuestra comunión con el Espíritu Santo, es cuando volveremos a experimentar la auténtica alegría de un caminar santo y piadoso con el Señor. Recuerde que el gozo solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el espíritu religioso no permite el gozo. Si no, pregúntenle al hermano pródigo mayor, el de la parábola, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 15. Tenía todo, absolutamente todo lo de su papá,
pero vivía con el ceño fruncido. No disfrutaba nada. Él mismo se expuso. Ni un solo cabrito me has dado. Y el padre le había dado todo. No disfrutaba. El espíritu religioso todo el tiempo está enfocado en nuestro esfuerzo, en nuestro honor, en lo que Dios debe darme y en lo que Dios debe hacer por mí. Pero cuando el Espíritu de Dios nos convence de nuestra pobreza espiritual, entonces podremos accesar a esa experiencia maravillosa del gozo del Espíritu Santo. Y si en esta mañana hay algún amigo aquí presente o algún amigo que nos está viendo también, que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha venido a Cristo, este es el día aceptable. Este es el día para decirle a Cristo: definitivamente no voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, no voy a seguir desarrollando todo desde mi esfuerzo. Entendí que lo que Dios espera es que yo aprenda a gozarme en lo que Él ya me dio. Así que lo invito para que reciba en su corazón por fe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a que reconozca que su vida solamente tendrá sentido cuando Cristo sea el que timonee su barco. Acepte hoy el regalo de la gracia, amigo, amiga. Acéptelo hoy, porque el día aceptable es hoy. Y no vivas una vida cristiana religiosa, sino más bien vive una vida cristiana victoriosa. Quiero cerrar dejándote esta premisa importante. Diga conmigo: no vivas preocupado tratando de hacer cosas para Dios. Vive enfocado, disfrutando las cosas maravillosas de Dios. ¿Cuántos asumen este reto? ¿Les queda clara la diferenciación de los dos caminos?